Capítulo 20. Grimsley, ¿estás seguro de esto? El maestro oscuro sonrió con suficiencia y se echó la mochila al hombro. Los dos estaban en el centro Pokémon al día siguiente de la reunión de Ash con el psicólogo. El entrenador había dado por hecho que una sola sesión sería suficiente. Sin embargo, allí estaba Grimsley, esperándolo en el vestíbulo, listo para partir. ¿Por qué? El élite se encogió de hombros. Estoy comprometido con ayudar a un compañero entrenador oscuro. Ash arqueó una ceja. Y me aburro. Resoplando, Ash sintió que una sonrisa se dibujaba en sus labios hasta que el dolor en sus brazos la arrancó. Solo llevaba una semana y media con las cicatrices, pero para su mente era un tira y afloja constante. Al mismo tiempo, sentía como si hubiera vivido con ellas toda la vida, pero también como si aún estuviera atrapado en las llamas. Fue abrumador y agotador, y solo su absoluta terquedad fue lo que mantuvo a Ash a flote. Grimsley no había ayudado necesariamente, pero le había puesto las cosas en perspectiva. Lo que le pasó a Ash no fue su culpa, y no podía controlar el pasado. Pero sí podía controlar su futuro. Ash tenía que decidir cómo manejar su miedo, su dolor y la comprensión de que ahora podía comprender de una manera que antes no podía. Comprenda el miedo que sentía la gente durante las guerras de los cohetes. Comprenda la sospecha, la cautela y el rechazo de algo solo porque tiene el potencial de hacer daño. Comprenda el rechazo automático ante algo aparentemente benigno, sabiendo que la seguridad es mejor que la mera posibilidad de dolor. Su sueño de cambiar la percepción del mundo sobre los tipos del caos se había vuelto más. Ash simplemente lo entendió. Ahora voy a Pueblo Undella a ver las ruinas abisales, luego a Opelucid y Ciudad Bertres. O sea, me quedaré por aquí cuanto tiempo quiera. Grimsley parecía entretenido por su incomodidad. Bueno, entonces, vámonos. Ash se alegró de notar que su silencio no era incómodo mientras caminaban. La entrada a la Ruta 14 era una transición fluida del asfalto a la tierra. En cuanto cruzaron el umbral, Ash liberó a todos excepto a sus dragones. Tendrían que cazar pronto, pero eso tendría que esperar. Ignoró la silenciosa evaluación de Grimsley sobre su equipo. Chicos, este es Grimsley, un miembro de la Élite 4. Viajará con nosotros un rato. Ned le voló de inmediato y lo saludó con una sonrisa y un gesto de la mano. El maestro oscuro permitió que Ned le estrechara la mano antes de que la bestia volara de regreso hacia Ash. Sagitta lo ignoró por completo y, en cambio, bajó volando para jugar a la mancha con Mirave. Vane se colocó junto a Ash en su ilusión de Leavari. Enlok no dejaba de mirar a su nuevo acompañante con una mirada maliciosa. ¿Esperando un hombre o no un Silveon? Ash mantuvo la mirada fija al frente. Ninguno. Se dio cuenta de que la curiosidad de Grimsley lo estaba matando, pero el orgullo lo venció y el hombre se mordió la lengua. En fin, así será la próxima semana. Principalmente, nos centraremos en la terapia de exposición. Lo más importante es que te sientas seguro, así que uno o más de tus Pokémon estarán cerca en todo momento. Empezaremos con algo sencillo. Solo fotos, luego vídeos, y después tendré algunos Pokémon a mano. Tragando saliva, Ash mantuvo la atención al frente, aunque el corazón le latía con fuerza en los oídos. El latido en sus brazos era como lodo volcánico moviéndose como melaza bajo su piel. Respiró hondo, intentando razonar. Solo una imagen. Él podía con eso. Bien, ya dominaste la primera lección. Justo ahora, cuando sentiste que la ansiedad o el pánico empezaban a apoderarse de ti, reconociste la reacción y tomaste medidas para superarla. Te enseñaré más técnicas mientras caminamos para que puedas practicar. Luego, las practicarás junto con la terapia de exposición. Bueno, se dijo a sí mismo que haría lo que fuera necesario para superar esto, así que lo intentaría. Así que, durante las siguientes horas, Ash aprendió técnicas específicas de respiración, relajación muscular y ejercicios de conexión a tierra. Decidió usar su collar como un objeto de conexión a tierra, ya que el berilo dorado tenía una textura distintiva y una conexión sentimental. Durante su viaje, Ash participó en algunas batallas, lo cual fue una buena distracción. Sin embargo, hubo una consecuencia tediosa. Podrías haber terminado esa batalla mucho más rápido si hubieras usado más el sigilo de tu Zoroark. Tienes un tipo oscuro puro, compórtate como tal. Esto es útil, no le golpees. Ash aprendió rápidamente que Grimsley tenía consejos. Muchos. Sobre todo en lo que se refería a sus oscuros. Enlok debería haber hecho esto, Vane debería haber hecho aquello. Deberías encargarles que trabajaran en esto y aquello.
Sí, lo guardaba todo mentalmente, pero le estaba poniendo de los nervios. Sabía que no era un entrenador perfecto. Sabía que aún tenía mucho que aprender. Pero creía que le había ido bien. Grimsley derribó esa sensación de confianza. Los entrenadores oscuros siempre tenían cierta naturaleza espinosa. Ash lo había observado en primera persona, pero vaya, Grimsley lo encarnaba al extremo. Entre Ash, Nanu y Grimsley, no pudo evitar pensar que había un nivel de defensa premeditada allí. Ash le dio las gracias a Mew cuando el último monólogo de Grimsley fue interrumpido por el ya familiar estruendo del suelo. Hemlock ya estaba preparado para su última revancha, aunque no se podía considerar mucho. Krokorok surgió del suelo y no dudó en lanzarse hacia el Pokémon travieso. Hemlock bostezó y se apartó. El cocodrilo pasó a toda velocidad, incapaz de girar con la suficiente rapidez antes de que un puño drenaje le golpeara la espalda. Era la misma canción y baile, y sinceramente, Ash se estaba aburriendo un poco. Krokorok tenía una determinación obstinada a raudales, una cualidad bastante parecida a la de un dragón, pero era tan predecible. Así que cuando Krokorok estaba casi a punto de escapar, Ash llamó la atención de Hemlock. «Manténgalo aquí». Krokorok gruñó cuando su excavación fue detenida por el gancho de cabello que lo inmovilizó. Empezó a agitarse, intentando escapar, con los ojos brillantes de furia. Ash se acercó a su rostro y se cruzó de brazos, arrepintiéndose momentáneamente de la acción, pero disimulando su estremecimiento y manteniéndose erguido. «Nunca vas a vencerlo». El rugido de respuesta solo le hizo levantar una ceja. «Ah, sí, ¿cómo esperas vencerlo si no te haces más fuerte?» El siguiente rugido fue solo un poco más reservado. «Te tengo una idea. Déjame atraparte y te haré lo suficientemente fuerte como para enfrentarte a Hemlock. O podrías seguir intentándolo y fracasando sin lograrlo. Tú decides». Ash sostuvo la mirada del cocodrilo con intensidad durante unos segundos más antes de indicarle a Hemlock que lo soltara. Krokorok se puso de pie de inmediato y se abalanzó sobre Ash. Él lo esperaba. Reprimiendo un grito de dolor, su antebrazo se alzó para interceptar la parte inferior de las fauces abiertas y redirigió el ataque del Pokémon. Punzadas de dolor irradiaban por las cicatrices, pero Ash no podía mostrar debilidad en ese momento. Así que, por mucho que quisiera enroscarse alrededor de su brazo aún curándose, se contuvo. Pero sentía que le temblaban las piernas. Krokorok pareció desconcertado. Era curioso lo parecido que era a cuando conoció a Styx. El cocodrilo incluso montó en cólera antes de resoplar, cruzar los brazos y mirar al suelo con furia. Finalmente, le hizo un gesto con una garra a Ash, como si le hiciera un favor al dejar que la atrapara. Preparó una Pokébola estándar y se la lanzó al cocodrilo que hacía pucheros. La bola no dio en el centro como solía hacerlo, pues la coordinación muscular de Ash se había visto gravemente afectada. Luchó unos instantes, probablemente solo para demostrar algo, antes de que la Pokébola se cerrara. Hemlock dejó escapar un suspiro de resignación exagerado mientras Ash se acercaba a recoger a su nuevo compañero. Observó con pesar cómo la Pokébola se encogía y se bloqueaba. Un nuevo compañero de equipo. Imágenes de Houndour destellaron en su mente, y la culpa se le encogió en el estómago mientras le temblaban los dedos. Exhalando bruscamente, Ash negó con la cabeza, ignorándolo todo una vez más. Necesitaba enviar a alguien al rancho. Para hacerle compañía. Por ahora, sacó su Pokédex para escanear a su nueva compañera. Krokorok, el Pokémon cocodrilo del desierto. De tipo tierra y siniestro, los Krokorok prefieren vivir en el desierto, generalmente en grupos pequeños. La membrana negra que rodea sus ojos los protege de las tormentas de arena y actúa como detector térmico. Esto les permite ver la temperatura de diferentes objetos, lo que también les otorga una visión nocturna excepcional. Esto les permite cazar en plena noche sin perderse. Sin embargo, no se mueve mucho durante la noche. Un grupo de Krokorok suele estar formado por unos pocos individuos. El grupo está liderado por una hembra mientras los machos recolectan alimento. A Krokorok no le gusta el frío, por lo que se esconde en la arena del desierto por la noche. Tiende a enterrar a sus presas en la arena para protegerlas en caso de una caza fallida. Este Krokorok es macho y tiene la habilidad punto de ira. Movimientos conocidos: Power Trip, ataque de arena, barras afiladas, tumba de arena, crujido, juego sucio, terremoto, excavación, tormenta de arena, golpeteo. Movimiento, es, de nuevo, contraataque en general, no está mal. Necesita técnicas de largo alcance y cobertura, pero podría funcionar con esto. Las hembras pueden ser más grandes, pero los machos son ligeramente mejores en sigilo.
Krokorok resultaría ventajoso contra los fantasmas, al poder detectar los puntos fríos que emite la mayoría. Punto de ira sería útil, pero peligroso. Buen trabajo. Casi se sobresaltó cuando el élite habló. A decir verdad, Ash olvidó que estaba allí. Tengo a mi crocodile conmigo, consideraría ayudarte. Su sonrisa burlona presagiaba problemas. Sí. Haremos la primera ronda de terapia de exposición antes de cenar. Ash frunció los labios y apretó los pulgares antes de asentir. La expresión de suficiencia de Grimsley no pudo ocultar su aprobación. Ahora ven aquí. Ash frunció el ceño, confundido, y se quedó quieto un momento antes de acercarse al élite, que rebuscaba en su mochila. Dame el brazo. Ash se echó hacia atrás bruscamente, pero ante la mirada penetrante de Grimsley, extendió el antebrazo izquierdo. Con sorprendente delicadeza, se remangó lo suficiente como para dejar al descubierto las cicatrices retorcidas. Grimsley sacó una pequeña botella de su bolso y vertió una extraña sustancia aceitosa en el brazo de Ash. El medicamento tópico combatió el terrible dolor punzante lo suficiente como para volver a su nivel normal de agonía. El labio de Ash tembló. Pire, mi Undom, me ha dejado algunas pequeñas cicatrices a lo largo de los años. He descubierto que una mezcla de Roust, pecha y extracto de aloe vera es lo que más ayuda. Grimsley le soltó el brazo y Ash se alejó rápidamente. Vane alcanzó a Ash, guiándolo hacia adelante con garras en su espalda. Ash luchó contra la emoción que lo atormentaba y bajó la mirada hacia la Pokébola bloqueada. Su mente se concentró en la distracción. Necesitaba enviar a alguien al rancho. Mirando a su alrededor, se mordió el labio pensativo. Tanto Netle como Vane ya habían estado en el rancho. No era justo obligarlos a ir de nuevo. Styx jamás lo permitiría, Sagita no dejaría a Mirai y no podía devolver al Everett. Krokorok se pondría furioso si Enlog no estuviera allí, así que eso dejaba, sacando la Ultra Ball de su cinturón, la arrojó. Estaba demasiado cansado para siquiera intentar sonreír cuando oyó una fuerte maldición y un golpe a sus espaldas al aparecer Libra. El token retumbó interrogativamente, ladeando la cabeza. Ash dio un paso adelante y se conmovió cuando la Pokémon escamosa bajó la cabeza y chocó contra su mano. Oye, chica, necesito un favor. ¿Te importa si te mando al rancho un rato? Acabo de pillar a esa molesta Krokorok, resopló Libra. Y solo puedo llevar un número determinado de Pokémon. Houndour está allí, y quiero que seas su mentora. Libra hizo una pausa antes de inflar el pecho con orgullo. Ash se contuvo para no soltar un suspiro de alivio, eso sería mostrar demasiada incertidumbre delante de un dragón. Gracias. Sé que será una luchadora enseguida si le enseñas el oficio. Había un equilibrio difícil al tener varios dragones en un equipo. Era una de las muchas dificultades que conllevaba especializarse en tipos de dragón. Los dragones solían ser criaturas solitarias, que se abrían un territorio donde eran la entidad dominante. Cuando había dos o más en un equipo, se desarrollaba una jerarquía natural, lo que podía generar problemas de comportamiento para quienes no estaban en la cima. Darle a Libra la oportunidad de ser la jefa le vendría bien. Sobre todo porque nunca la ha tenido. El tótem como obviamente había sido el jefe, padre o no. Mirai y Netle se despidieron de la nativa de Alola mientras Ash la traía de vuelta. Él jugueteó con su Pokédex un momento, pues nunca había usado la función de transferencia. Lo descubrió después de un par de minutos. Uno de los ayudantes de Oak estaría allí para recogerla. Después de un segundo o dos, la nueva Pokéball se desbloqueó y volvió a su tamaño original. Zekrom, ese es una camo enorme. Ash esbozó una sonrisa de cansancio al mirar a Grimsley. Soltó a su nuevo compañero y observó cómo el reptil se estremecía, desacostumbrado a la sensación. El cocodrilo gruñó por lo bajo, pero no parecía muy irritado. Bienvenidos al equipo. Cada uno de mis compañeros tiene un nombre que los distingue de los demás de su especie. ¿Quieren un nombre? Krokorok apretó los dientes y miró a Enlog. Se llama Enlog. Esa afirmación fue el empujón final, y Krokorok gruñó en señal de acuerdo, aunque había algo en ella que casi parecía indecisión. Castor. Es mortal. También tenía que ver con la astronomía, pero Ash no creía que a Krokorok le importara. También presentía que a Castor no le importaba demasiado el significado de las cosas. El recién nombrado Castor se conformó con esa descripción y miró con suficiencia a la cicuta. Ash se recordó que no debía decirle que la cicuta también era una planta mortal. Ash aplaudió para llamar la atención de todos, aunque se estremeció al sentir una punzada de agudeza que le recorrió los brazos. Muy bien, nuevo compañero.
todos, este es Castor, hagan que se sienta bienvenido. Su sonrisa se acentuó al ver la repentina expresión cautelosa de Castor. Sagitta parecía encantada. Más tarde esa noche, tras una guerra de bromas particularmente desenfrenada entre Sagitta, Vane, Hemlock, Mirae y Castor, Ash hizo que su equipo comenzara el entrenamiento. Para calentar, emparejó al Krokorok con Vane en lugar de Hemlock para que realmente lograra algo. Castor era un caso interesante, con mucha potencia bruta pero poca delicadeza. El Krokorok desperdiciaba energía con cada movimiento, buscando grandes y audaces demostraciones de fuerza. Era impaciente, testarudo y egoísta, y Ash no pudo evitar simpatizar con él. Lo mismo no podría decirse de Castor. Krokorok miraba a Ash por encima del hombro y tenía una idea de por qué. Esta fue la primera sesión de entrenamiento completa a la que Ash sometió a su equipo desde el incidente, y todo ello le resultó agotador. Su deseo de fortalecerse y ayudar a su equipo no había menguado, pero la energía que podía reunir para todo era una fracción de la que había tenido antes. Las ojeras eran profundas y el negro alrededor de sus ojos casi igualaba al de su nueva captura. Era difícil mantener los hombros hacia atrás y la cabeza alta cuando lo único que quería era encorvarse hacia adelante. Pero Ash se las arregló para lograrlo, como siempre lo había hecho. No le hizo daño tener a Styx como su ejecutor. El Hydreigon estaba acurrucado a su alrededor, pero una cabeza secundaria mantenía la mirada fija en su nuevo compañero. El Krokorok ya había intentado atacar a Ash una vez, y el cocodrilo seguía cojeando por la ira de Styx. Grimsley se sentó frente al dúo, observando al tipo oscuro y dragón con un asombro bien disimulado. En el suelo, al élite no parecían importarle las manchas de hierba que manchaban su traje oscuro ni el nuevo desgarro en su característica bufanda amarilla. En cambio, estaba recostado contra las piernas de un imponente Bisharp, el tipo oscuro Unovan, firme e inmóvil como una estatua. Blackwell lo había llamado Grimsley. De acuerdo, rojo, apareció el apodo después de que Ash intentara someter a Grimsley con la mirada, sorprendentemente, fue inútil. Así es como funciona esto. Primero hablaremos y practicaremos algunas técnicas de respiración. Mantendrás una mano sobre Styx todo el tiempo. Tengo una tableta aquí con una colección de imágenes de Pokémon, algunas caninas y otras no. Voy a monitorear tus reacciones a cada imagen para crear una jerarquía de respuestas. Dime si se vuelve demasiado, ¿de acuerdo? Te lo diré. Grimsley asintió con seriedad antes de empezar a preguntar sobre el programa de entrenamiento de Ash. Intercambiaron ideas y estrategias durante los siguientes 15 minutos, hasta que Ash se sintió un poco más tranquilo. Durante este tiempo, Grimsley pasó fotos de Pokémon. Watchog, Pidove, Trubbish, Galvantula, Pawniard y otros. El psicólogo lo miró a los ojos. ¿Listo? Bien, el primero. Las primeras imágenes solo le subieron un poco el ritmo cardíaco. Había Pokémon caninos bípedos, con algunos parecidos a zorros. Smeargle, Jolteon, Snoopy, Bullpix, Nickit, Riolu y Lucario no le parecían peligrosos. La primera imagen que lo puso realmente nervioso fue un Manectric. Un fuego le recorría los brazos, como si miles de diminutas agujas al rojo vivo le clavaran cada nervio. Styx retumbó suavemente al sentir sus dedos apretándose en sus plumas. Grimsley hizo una pausa y sostuvo la imagen. Bien, recuerda lo que practicamos. Haz 8 repeticiones, muy bien. ¿Qué puedes decirme sobre Manectric? Tipo eléctrico, evoluciona de Electrique. Originario de la región de Oen. Recoge electricidad en su melena y luego la descarga. Un Manectric altamente entrenado puede crear nubes de tormenta en batalla. Ash dejó que la lógica y la memoria tomaran el control. Su corazón se había calmado un poco y sus músculos no se sentían tan tensos después de algunos trucos. Grimsley bajó la tableta y la apagó. Muy bien hecho. Eso es todo por hoy. No queremos agotarte demasiado rápido. La mente trabaja a su propio ritmo. Ash aún podía oír los latidos de su corazón en los oídos, pero asintió en señal de aceptación. No hay vergüenza en esto, no hay vergüenza en esto. Se permitió unos minutos para ver entrenar a sus Pokémon, lo que resultó ser una distracción fantástica. Hoy tocaba agilidad y pliometría, y Castor no lo estaba pasando nada bien. Las especies de cocodrilos como Sandile tenían poca capacidad natural para cambiar de dirección, al igual que Rhyhorn. El Krokorok era bípedo, lo que significa que no estaría tan limitado. Era bastante obvio que el cocodrilo había evolucionado recientemente. Así que Vane lo estaba poniendo a prueba. Cazador contra cazador. Haré que Dubesa lo deje exhausto mañana.
Blackwell puede trabajar con tu Morgrem y tal vez Absinthe con Zoroark. Ay, a Rictor le encantaría trabajar con un Hydreigon. El élite hablaba casi solo en ese momento, pero su sonrisa era un poco frenética y eso definitivamente puso nervioso a Ash. Oh, Meu, un alto mando iba a entrenar con él. Adivinó a qué se refería el Pokémon Grimsley. Ash jamás lo admitiría ante la élite, pero fue su inspiración como entrenador oscuro. En combate, Grimsley era tranquilo, feroz e implacable. Era astuto y entendía a sus Pokémon de forma instintiva. Había formado parte de la élite de Teselia durante casi una década, habiendo alcanzado su maestría a los 21 años. La emoción corría por las venas de Ash al saber que estaba aprendiendo de aquel hombre. Era casi lo mismo que recibir daños irreparables de un Undoon rabioso. A pesar de su actual confusión interna, Ash pudo analizar los movimientos de su equipo con ojo crítico. Mirae se estaba volviendo más rápido al cortar y pivotar, pero aún necesitaba mejorar, ya que su rodilla trasera se doblaba hacia adentro al girar. Parecía tener un desequilibrio en esa cadera. Nettle alternaba entre levitación y agilidad terrestre. Hacía unos días se habían topado con un viajero de piedras que poseía el movimiento gravedad, lo que provocó la pérdida de Nettle. Esto había demostrado una debilidad importante. Encontrar la mejor locomoción biomecánica para el V había sido un desafío, especialmente con su peso superior. Pero una combinación de movimientos cuadrúpedos y bípedos resultó ser la más efectiva. Ash se estaba preocupando por Sagitta. Aún tenía margen de mejora, pero notaba que su incapacidad para evolucionar la agobiaba. Sus alas no estaban diseñadas para batallas largas, y se notaba. Tenía que golpear fuerte y rápido para terminar una batalla. Si se alargaba demasiado, esperaba empezar con psíquico o quizás con viento afín, lo que podría darle un respiro a sus alas en medio de la batalla. Enlock ya tenía suficientes ataques, y Ash observaba atentamente cómo su segundo Pokémon se movía rápidamente por el claro, utilizando pasos cruzados y cargando garra umbría en una mano, mientras lanzaba varios arcos de electricidad alrededor de su otro puño. Cada 4 pasos cruzados, Morgrem golpeaba el suelo con su pelo, similar a una horca, y lo usaba para balancear todo su cuerpo, mejorando su movilidad y agilidad. Bane era un borrón. Su velocidad era una de sus mayores virtudes, junto con su absoluto silencio al moverse. En un instante, el zorro se dirigía a toda velocidad hacia un árbol y al siguiente ya estaba a medio camino en dirección contraria. Jadeaba con dificultad, pero se esforzaba por ir más rápido. La resistencia era su talón de Aquiles. Entonces, cuando todos terminaron y se terminó la cena, Ash se acurrucó en su saco de dormir rodeado de su familia y sintió que el optimismo le calentaba el pecho. Ese calor congeló y retorció lo que debería haber sido el refugio de sus sueños. Fumar fuego, miedo, dolor, dolor, dolor. Se despertó con un grito en la lengua y azufre humeante en los brazos. No podía respirar, sus brazos estaban en llamas, no podía respirar porque sus brazos estaban en llamas. Algo atravesó la llama del dolor y el pánico e infundió calma en sus músculos. Sintió un zumbido en la espalda. Zumbador. Rasguear las cuerdas de... Los ojos de Ash se abrieron de golpe, con un hormigueo en los brazos y un temblor en el pecho. Los primeros rayos de sol galeo coronaban las cimas de las montañas, iluminando la fina niebla que se deslizaba entre la hierba. Una calidez reconfortante y una vibración le recorrieron la espalda. Al girar la cabeza, sus ojos rojos se encontraron con los fucsias. Styx bajó su enorme cabeza para rodearla con ella alrededor de su pecho, con la garganta zumbante apretada contra su caja torácica. Se estremeció al levantar sus brazos palpitantes y rodearlos con su cresta de plumas. Su mente lentamente comenzó a registrar la voz baja a su derecha. Es 5 de octubre, estás en la ruta 14. Nos dirigimos a Pueblo Undella. Estás a salvo, estás con tu equipo. Es 5 de octubre, estás en la ruta 14, Ash apretó con más fuerza a Styx por un instante, y la adrenalina le recorrió el cuerpo. Se giró y vio a Grimsley agachado junto a él, a 1 metro de distancia. El hombre vestía pantalones deportivos negros y una camisa de manga larga de los Black City Wizards, y llevaba el pelo revuelto y caído de su estilo habitual. Poco a poco, la realidad de lo que acababa de suceder lo invadió y sus mejillas se sonrojaron con fuerza. Grimsley entrecerró los ojos y apretó los labios con fuerza. Nada de eso. Su voz no admitía réplica. Pero a Ash le encantaba discutir. ¿Por qué? Sentía la garganta irritada y un golpecito en la rodilla. Nettle flotaba a la altura de sus ojos y le ofreció su botella de agua. Ash esbozó una sonrisa forzada y se bebió casi toda el agua.
Su equipo lo rodeaba con expresiones diversas. La mayoría parecía preocupada, Sagitta parecía un poco aburrida y Castor solo tenía una mueca incómoda. Grimsley se acomodó a su lado. No es raro que las pesadillas nos ataquen cuando empezamos a sentirnos seguros de nuevo. Es como si la mente por fin pudiera procesar lo sucedido. Solo llevas un tiempo con las cicatrices, así que a veces el dolor te sorprende. Por desgracia, la lógica y la racionalización no siempre son la norma. ¿Cuánto tiempo? El psicólogo no necesitó más detalles. Grimsley se encogió de hombros. Es difícil decirlo. Es diferente para cada persona. Aún no comprendemos el cerebro en su totalidad. Además, con la terapia de exposición, que lo puso todo en primer plano, esto era de esperar. Disculpe por no haberla preparado mejor. Con un suspiro tembloroso, Ash desestimó la disculpa del élite. Tenía la sensación de que nada lo habría preparado. Los restos de su pesadilla le enviaron ondas de choque por los antebrazos. Se preguntó si estaría bien. Ash siempre había querido un cambio, pero ahora daría casi cualquier cosa para que las cosas volvieran a ser como eran. Sus pensamientos pesimistas se vieron interrumpidos cuando Grimsley le dio un empujón en la rodilla con cierta delicadeza. Vamos, ya estamos todos despiertos, así que mejor desayunamos y empezamos el día temprano. Dubeisa y Castor se van a conocer bien en el camino. La sonrisa que siguió provocó una oleada de anticipación que quemó la vergüenza restante. Ash gimió junto a su Pokémon. Estaban a pocas horas de Pueblo Undella y todos sus músculos les dolían muchísimo. Grimsley había decidido que entrenar a Ash y a sus Pokémon sería una excelente manera de pasar el tiempo, y que eso haría que Ash olvidara sus problemas. Pero el equipo de Grimsley era aterrador. Su Mandiboots, Marrow, era un tanque y obligaba a Sagitta a adaptarse o rendirse, y Sagitta nunca se rindió. Ningún pájaro medio calvo cambiaría eso. Blackwell el Bizarre hacía que todos los ataques de Hemlock rebotaran en su caparazón metálico. El inicial de Grimsley, Rogue el Leopard, era una amenaza a la que no le importaba si Mirae era joven. La supervivencia y la fuerza no tenían edad. Netle lo estaba pasando mal con Riot, un Drapion con una armadura demasiado gruesa. Absinthe, un Absol nombrado en el auge de la adicción al juego y la bebida de Grimsley, estaba poniendo a Vane en apuros. Absol posee una resistencia, velocidad y sigilo increíbles. Todo lo que un Darks puro necesitaba. Aunque los dos oscuros puros tuvieron que trabajar lejos del campamento. El Absol prácticamente se había congelado al ser liberado, mirando a Ash con los ojos rojos y abiertos. Vane le había siseado a su maestro temporal con una actitud protectora que sorprendió a Ash. Sabía lo que Absol podía percibir. Sabía lo que implicaban las profecías de Sabrina. Apartó ese conocimiento de su mente. Ash se estaba volviendo bastante bueno en eso. Castor, el pobre Krokorok, no era de los que se dejaban vencer por la lucha, pero Dubeisa se acercaba. El coloso de Crocodile no permitía una dedicación a medias. Ash temía que el ánimo de su nuevo compañero se quebrara en cualquier momento, pero cuando el Krokorok asestó un duro golpe a Hemlock durante su último enfrentamiento, el entrenador dejó de preocuparse. El enfrentamiento más destructivo, impactante y horroroso de todos fue el de Styx contra Rictor. Rictor el Tiranitar. Ash nunca, ni en sus 3 años de entrenamiento con Styx, la había visto quedar inconsciente tan rápido. Para cualquier otra persona, habría parecido que la Hydreigon se defendía bien. Pero para el duro de entrenadora y abridora, definido por su terquedad y altos estándares, fue una aniquilación de primer nivel. 4 minutos. El Tiranitar tardó 4 minutos en dejar inconsciente a un Hydreigon de 2,5 metros. El Hydreigon que no ha perdido una batalla desde que evolucionó. Fue una experiencia humilde y mostró la brecha que existe entre Ash y un maestro. Su equipo se volvía más rápido, más fuerte y más poderoso cada día, creciendo más en 6 días que en un mes. Y ni siquiera se medía por nuevas técnicas, Nether, ni siquiera aprendieron movimientos nuevos. Era la creatividad y la capacidad de pensar de su equipo. Era la ferocidad y la gracia de su equipo. Era el aura de poder de su equipo. Ash no pensó que alguna vez podría pagarle a Grimsley por lo que había hecho. Y eso incluía la terapia. Al día siguiente del ataque, a Ash no le había ido muy bien la terapia de exposición. La misma imagen de un Manectric lo hizo perder el control. Pero Grimsley había sido paciente y comprensivo, y un poco imbécil, pero eso, sorprendentemente, ayudó. Era un lado de un entrenador oscuro que Ash nunca había esperado encontrar. Para entonces, llevaban una semana de viaje y las imágenes fijas se veían con más claridad.
Había llegado al punto en que una imagen de Mabosstiff, un Pokémon desconocido de Paldea, ya no le causaba pánico, y los vídeos de Voltund solo le aceleraban el pulso. Grimsley llevaba varios días observándolo con curiosidad, casi dudando si avanzar o no. Ash no sabía qué pensaba el élite, y la única vez que le preguntó al maestro oscuro, simplemente tarareó. Así que allí estaban, caminando por la ruta 14 por la mañana después de una sesión de entrenamiento bastante dura, y listos para ingresar a la ciudad costera de Undella a primera hora de la tarde. Los dos Pokémon que se unían a él y a Grimsley eran Mirae y Netle, y eso era solo porque Mirae podía ser cargada y Netle podía descansar sobre la cabeza de Ash y absorber su energía. Mientras sus Pokémon aprendían nuevas formas de luchar, Ash también lo hacía. Grimsley se había encargado de enseñarle a Ash un estilo de lucha muy especializado conocido como pelea de bar. Ash soltó una carcajada, ignorando la sonrisa burlona del élite que veía por el rabillo del ojo. El maestro oscuro había aprendido muchas cosas durante sus años de libertinaje, y una de ellas era cómo ganar una pelea solo con los puños desnudos y la furia de un borracho. Ash no estaba completamente seguro de si esto era algo que Grimsley debería enseñarle a un adolescente, pero lo que fuera. Solo sabía que sentía el cuerpo como si lo hubieran metido en un compactador de basura y que sujetar a Mirae le estaba costando mucho. Sueve gruñó cuando Ash tuvo que moverlo de nuevo. Bill estaba extasiado al enterarse de que Mirae le había robado la perla a un Spoink, pero Ash simplemente estaba exasperado. No necesitaba una cleptómana encima de una bromista, un cocodrilo poco cooperativo, una hada traviesa, una bestia interdimensional sin sentido del espacio personal, un zorro escurridizo que se dedica a asustar a los transeúntes, un tótem altivo y un dragón demonio sobreprotector que arrasaría un pueblo si su entrenador le golpeara el dedo del pie. Honestamente. De nuevo. Ash frunció los labios, pero repitió. Los Houndoom son caninos de tipo siniestro y fuego que pueden infundir veneno en sus llamas. Son particularmente débiles a los tipos agua y tierra, y tienen debilidad general a los tipos roca y lucha. Aunque son rápidos y tienen poderosos ataques de largo alcance, pueden ser contrarrestados por muros especiales, Pokémon más rápidos y la mayoría de los tipos roca. La mayoría de los Houndoom son difíciles de contrarrestar debido al miedo que les tiene el público. De hecho, tienen defensas bajas y pueden ser derrotados con una estrategia sólida. Grimsley le ha estado haciendo a Ash idear debilidades y contraataques para Houndoom para derribarlo de su pedestal infernal. Houndoom era como cualquier otro Pokémon normal, derrotable. Como dicen, si lo repites lo suficiente, empezarás a creerlo. Ya no tartamudeaba al pronunciar el nombre, lo cual fue una ventaja. Entonces, ¿Bertres u Operucid serán los siguientes? Ash tarareó. No estoy seguro. Aún queda una semana de conferencia y quiero ver al menos la final. Pero Opelucid está más cerca y quiero ponerme a prueba contra una entrenadora de dragones. Dicen que Iris es una rival difícil. Grimsley tenía una sonrisa pícara. Sí que lo es. Recuerdo mi batalla contra ella. No ganó, pero derrotó a Ryoti Absinte con su Garchomp, Axorus y Druddigon. Fue una buena batalla. Todavía me sorprende que haya derrotado a Marshall. ¿Cuántas veces ha aceptado el desafío de la liga? Al fin y al cabo, no eras maestro hasta que derrotabas a 3 maestros. Aunque no era obligatorio, era una regla tácita en la comunidad de maestros que uno debía derrotar a un maestro del mismo tipo. Los únicos maestros dragón eran Dryden, Lance, Drake, Claire, Ryan, Ryuki y la Dragonite Zinnia. Unas 3 veces. Derrotó a Shauntal en su última ronda. Solo necesita derrotar a un maestro más. Ojalá tuviera un Hydreigon para Caitlyn. Ash puso los ojos en blanco. Grimsley aludió a que Ash era el único entrenador con un Hydreigon al menos 3 veces al día. Estaba bastante seguro de que era una forma indirecta de inculcarle humildad o algo así. ¿Cómo se convirtió en líder de gimnasio si no es una maestra? Grimsley lo miró de reojo. Dryden es su tutor adoptivo y es el alcalde de Operucid. Sus deberes le absorbían demasiado tiempo, y como no hay otros maestros dragón en toda Teselia, la liga hizo una excepción con Iris. De hecho, derrotó a Dryden en una batalla maestra, pero luego se descubrió que él la trataba con indulgencia. Fue todo un escándalo. Con el ceño fruncido, Ash pensó en eso. ¿Por qué el gimnasio tuvo que seguir basado en dragones? Ese comentario le arrancó una sonrisa. Una de las estipulaciones de Dryden. Los alcaldes tienen voto decisivo para decidir quién se convierte en líder de gimnasio en sus ciudades. Ash arrugó la nariz. Eso parece un poco autoritario. Una carcajada respondió.
Claro, pero la historia y las tradiciones de Operucid son fundamentales. Es como si Ciudad Blackthorn intentara ser algo más que un gimnasio dragón. Pero ¿por qué no promocionan un gimnasio de categoría inferior a uno de los 8 grandes? Ahora estás haciendo las preguntas correctas. Todo se reduce a la política. Operucid es una ciudad poderosa, dueña de Victory Road y la ciudad natal de Alder. Además, alberga una de las mejores universidades de Teselia y Dryden dona personalmente a la Academia Blueberry cada año. Habría bastantes consecuencias si Operucid fuera eliminada de los 8 grandes. Ash hizo una mueca. Aún estaba decidiendo si quería ser campeón de una región o usurpar a Leondante como campeón del torneo mundial Pokémon y el entrenador más fuerte del mundo. En cualquier caso, tendría que lidiar con la política. Los dos se quedaron en silencio, que solo se rompió cuando Grimsley le pidió a Ash que repitiera su detallada sinopsis de un don con una nueva estrategia contra él. En resumen, Ash se sentía bien. Estaba progresando con su TECT, sus Pokémon crecían a un ritmo exponencial y un maestro oscuro le dedicaba su tiempo. Cuando llegara al centro Pokémon, cambiaría a Libra por Emlock. Castor tendría mucho trabajo con Dubesa. Finalmente, la niebla de la Ruta 14 se disipó y dio paso a playas de arena y al sol abrasador. Las villas eran pequeñas, pero de una blancura sorprendente. El pueblo vacacional y de jubilados estaba tranquilo aquella tarde de lunes de octubre, ya que la temporada baja atraía menos gente. Una pareja de ancianos caminaba codo con codo en la orilla mientras un par de niños pasaban corriendo con un Lilliput pisándoles los talones. Casi le recordó a Lola. La voz ronca de Grimsley lo sacó de su ensoñación. Tengo un cliente que atender. Te buscaré cuando termine. Ash se encogió de hombros y despidió al maestro oscuro con un gesto, mientras sus pies aún lo guiaban hacia el centro. La enfermera Joy, en el mostrador, le dedicó una sonrisa relajada y estaba encantada de darle una habitación y de hacerle un chequeo completo a su equipo. Tomándose su tiempo para asearse, Ash dejó que el agua caliente le quitara la niebla húmeda de la semana pasada. Su pelo, como siempre, estaba hecho un desastre, así que no se molestó en peinarlo. Su sombrero necesitaba una buena lavada. Se puso su ropa de repuesto, Ash hizo el corto trayecto hasta la lavadora y secadora comunes y metió el bulto. Pasó la siguiente hora y media revisando su Pokédex y enviando mensajes a algunos de los amigos que dejó en Alola. Aún se preparaba para enfrentarse al Kauna de la isla Pony con su recién evolucionado Politoed. Agarró la ropa aún caliente, la tiró en su habitación y recogió a su equipo. Mirando a su alrededor, encontró los videoteléfonos y se sentó. Marcó el número del laboratorio y, para su sorpresa, contestó un auxiliar. ¿Qué necesitas? Necesito mi Akamo y que me envíen mi Morgrem. El ayudante dejó escapar un suspiro de disgusto que intentaba ocultar su inquietud. A Libra le debe encantar eso. Bien, dame unos minutos. Ash se recostó y golpeó el suelo con el pie, impaciente. Esta sería la primera vez que se separaría de Emlock desde que comenzó su viaje. Era una sensación incómoda. Cuando el ayudante regresó con un aspecto bastante más alterado que antes, Ash se permitió una sonrisa irónica, ganándose una mirada fulminante. Ambos intercambiaron Pokébolas sin contemplaciones y pronto Ash tuvo la Ultra Bola variocolor en la mano. Inclinó la cabeza con más sarcasmo del necesario, para gran disgusto del ayudante, y colgó. Sosteniendo la Ultra Ball, Ash susurró, «Bienvenida de nuevo, niña». Con la atención de Ash en su compañero de equipo que había regresado, no notó los fuertes pasos que se acercaban hasta que una mano fuerte y enguantada aterrizó con fuerza sobre su hombro. Todo su cuerpo se sobresaltó, y cuando intentó girarse, la mano lo agarró con fuerza, manteniéndolo de espaldas. El corazón de Ash empezó a latirle con fuerza contra el pecho, pero mantuvo un rostro cuidadosamente neutral incluso mientras el barítono autocrático de su captor resonaba en sus oídos. «Usted y yo, señor. Ketchum, vamos a charlar». La mano pesada lo jaló hacia atrás y le costó todo el esfuerzo no tropezar. Ash fue guiado fuera del centro, y desde su periferia, captó una mandíbula afilada y bien afeitada que le sacaba una cabeza entera y un destello de color borgoña. Mientras su palma danzaba disimuladamente sobre sus Pokébolas, la mano apretó en señal de advertencia. Así que, cuando Ash fue conducido a una villa solitaria en las afueras de la ciudad, su respiración se aceleró y le ardían los brazos. Había algo en el adolescente que irradiaba, algo. No parecía nada especial. Vaqueros gris pizarra, chaleco negro con detalles rosas sobre una camiseta violeta y una mochila estándar.
Pero fueron los pequeños detalles del entrenador los que le llamaron la atención. El surtido de pokebolas en su cinturón, la cicatriz en su rostro, las ojeras, el cansancio que irradiaba, la seguridad con la que se comportaba incluso ante lo desconocido. Fue interesante. Pero Lance estaba allí para asegurarse de que este entrenador no representara una amenaza para ninguna de sus regiones. Así, condujo al entrenador hacia la villa de Caitlyn y Cynthia, donde podrían hablar. Cuando se hizo evidente a dónde se dirigían, Lance sintió que el hombro que agarraba se tensaba ligeramente y vio como sus puños, apretados y descoloridos, se sacudían cada pocos segundos. Bien. Ponlo un poco nervioso y será más probable que hable. El campeón de Joto y Kanto mantuvo la mano firme mientras abría la puerta principal. El concepto de planta abierta mantenía la villa luminosa y espaciosa. No era el ambiente ideal para un interrogatorio, pero tendría que servir. Lance acompañó al señor Ketchum a la mesa de la cocina y lo sentó, quizás con más brusquedad de la necesaria. Al rodear la mesa para sentarse, entrecerró los ojos al ver el dorado rozar el rojo sangre. Conocía esos ojos. Pero lo que realmente irritó al campeón, no estaba inquieto, fue la falta de reacción. El adolescente no abrió los ojos de par en par, no parpadeó, no sobresaltó, no jadeó. Nada. Lo que sí hizo fue recostarse en su silla, cruzar los brazos y mirar fijamente. Está bien. Así es como se desarrollará. Lance suavizó su expresión y dejó que el silencio se prolongara. Una mirada penetrante captó la tensión muscular y la mandíbula apretada, contradiciendo la fachada de indiferencia del adolescente. Lance se permitió una chispa de triunfo. Ashton Red Ketchum, 15 años, nació el 14 de marzo en Pueblo Paleta. Patrocinado por el profesor Samuel Oak, el Dr. Bill Richards y el profesor Koakukui. Recientemente, fuiste responsable de derrotar y detener a 6 agentes del equipo Rocket, incluyendo al último élite conocido. De los 36 Pokémon identificados, 27 fueron detenidos y 9 muertos. El laberinto final del castillo Reliquia se encontró derretido o destruido en un 46%, con una pared derrumbada en un 83% y el techo demolido en un 39%. Un veneno adhesivo, hasta entonces desconocido, mantuvo a todos los Rockets y Pokémon supervivientes en su lugar. Lance puso las manos sobre la mesa y se inclinó hacia adelante. Pudo ver un leve atisbo de cautela y curiosidad en esos ojos diabólicos. Está bien, pero lo que quiero saber es por qué el chico que supuestamente logró todo esto tiene un maldito Undour. Su mano cayó sobre la mesa de madera con un golpe sordo. Esperaba que el señor Ketchum se congelara, se sobresaltara, se encogiera o incluso gritara. Pero él se rió. La risa fue baja y burlona. El chico negó con la cabeza. Lance sintió que se enfurecía. Sabía que había algo sospechoso, o que estaba demasiado cegado por su parcialidad como para verlo. El campeón abrió la boca, pero lo interrumpieron antes de que pudiera empezar. Ah, así que de eso se trata. El entrenador ladeó la cabeza y se inclinó hacia adelante, con las manos escondidas en el regazo y una expresión de indulgencia. Tan amenazado por un adolescente, es absurdo, la verdad. Su voz era tan cortante como dulce. Claro, diste un espectáculo maravilloso, con una confianza exagerada y una agresividad perfectamente sincronizada. Un campeón, intentando intimidar a un adolescente, ¿cómo han caído los poderosos? Caes a este nivel en el momento en que tu control está en peligro, en el momento en que el equipo Rocket resurge. Y ahora, diriges tu odio y miedo hacia mí, todo porque tengo un Undour. ¿Acaso sacar conclusiones precipitadas te hace sentir capaz? ¿Un quinceañero con un cachorro amenaza tu reputación? ¿Qué carajo? Las fosas nasales de Lance se dilataron por la insolencia, y su ira enmascaró la herida dolorosa que había sido reabierta con tanta descuido. Se sintió pequeño. Odiaba sentirse pequeño. Se sintió pequeño durante su infancia, su viaje, su cacería y su guerra contra el equipo Rocket. La imagen del cuerpo destrozado y sangrante de Fiona, sin un ala. La pérdida de su querida Coral. Siempre luchó por sentirse grande. Lo había logrado durante estos últimos 16 años. Y entonces llegó este chico, haciéndolo sentir pequeño. Cállate. Las palabras eran mordaces y siseantes, y Lance supo que estaba a la altura de las palabras de este niño, por la sonrisa satisfecha pero extrañamente rota en su rostro. Lo hizo sentir como un vagón acorralado. Disculpa, ¿te han tocado la fibra sensible? Vaya, debe ser por mis antecedentes criminales. O sea, atrapé un Pokémon cachorro, debo ser del equipo Rocket. La boca del señor
Ketchum se torció en una mueca de desprecio, sus palabras se volvieron más agudas y confusas. O sea, ¿quién pasaría por una experiencia tan traumática y horrible a menos que fuera un criminal? ¿Proteger a su familia y compañeros? Blasfemia. ¿Pasar días recuperándose en un hospital? PFF, no, eso fue solo una táctica de distracción, no quiero que nadie se dé cuenta de mi inmoralidad. El entrenador ya estaba mostrando los dientes, con el rostro destrozado por la furia y palabras como picadura venenosa. Respiraba rápido y entrecortado, con las uñas clavadas en la tela de su sudadera holgada. Era un dragón a la defensiva. Lo que ocurrió después, Lance se daría cuenta más tarde, fue una serie de decisiones atroces de su parte. Con un destello de luz, el campeón tardó un instante en sentir el botón de liberación de la Pokébola bajo la punta de su dedo. Su temible Agni se materializó en la cocina y Lance observó el rostro del entrenador con desesperada anticipación, esperando ver la táctica de intimidación como la amenaza real que representaba. Él consiguió lo que quería. Pero no solo vio dudas. Vio miedo. Vio un terror paralizante. El señor Ketchum gritó al ver al Arcanine, alejándose y tropezando con la mesa, y la silla se estrelló contra el suelo. Brazos cruzados en forma de X frente a su cara. Las mangas le caían hasta los codos. Retorcidos, chamuscados, encendidos, como si los antebrazos todavía ardieran, todavía murieran. Piel estriada bailando y envolviéndose como una caricia tóxica. Lance sintió que la bilis le subía a la garganta porque en ese momento vio a un niño traumatizado y herido. Observó a cámara lenta cómo sus ojos rojos se nublaban y sus pies se desplomaban. Los músculos se tensaron tanto que parecía que un solo toque haría añicos al niño. Y entonces otro estallido de luz llenó la habitación, y Lance comprendió el caos. El grito demoníaco avivó en Lance un miedo que no había sentido desde que su hermosa Fiona perdió la capacidad de luchar al intentar salvar a Coral. Ese mismo horror que lo abarca todo, que suspende todo movimiento, todo pensamiento, hasta que solo le quedó un pensamiento: sobrevivir. La casa se estremeció con la fuerza del demonio, con plumas de medianoche y escamas cobalto que oscurecían la vista. Sin pensarlo, Lance extendió la mano, quizá podría salvar al niño de aquella bestia, pero entonces los dientes reemplazaron las plumas y las escamas, y el campeón se tambaleó hacia atrás. El estruendo ahogó cualquier otro ruido. Una pared fue golpeada por la cola del demonio, y los paneles de yeso y la madera contrachapada se desmoronaron como palillos. Agni gruñía, pero ni siquiera su intimidación podía compararse con el aura natural del dragón. Lance se bizqueaba por el vertiginoso balanceo de tres cabezas hasta que la boca central liberó una bola de energía condensada que golpeó a Agni en el pecho, estrellándolo contra otra pared. Dragón. Tal vez, y fue entonces cuando el campeón cometió su siguiente error. Su garganta vibró por la fuerza de su trun. El maestro dragón se plantó ante la bestia, desplegando toda la confianza y terquedad que pudo. Las fosas nasales del Hidreigón se dilataron por su insolencia. Lance se alejó del segundo pulso dragón justo cuando Agni volvió a aparecer. La energía dracónica destrozó la pared del fondo. Su Arcanine, con fuego líquido goteando de sus fauces, se abalanzó sobre el demonio furioso. Pero entonces ocurrió algo extraño. El Hidreigón lanzó una protección. Agni lo golpeó con fuerza y retrocedió, gruñendo y mordiendo el aire. A través de la cúpula verde agua, el campeón apenas pudo distinguir la cabeza central alzándose, con un chaleco negro apretado entre los colmillos. Con las emociones a una flor de piel, Lance gritó. Pero la atención del dragón estaba centrada en el niño, que de repente parecía pequeño. Lance parpadeó y observó con desapego cómo el demonio, con una delicadeza sobrecogedora, colocaba al niño sobre su lomo. El campeón sintió que se movía entre melaza mientras la protección caía, y más muro se derrumbaba sin la cúpula que la sostenía. Con un gesto de sus poderosas piernas y 6 alas, el Hidreigón huyó. Un dragón huyó. Un Hidreigón huyó. Eso, más que nada, sacó a Lance de la reacción límbica que se había apoderado de él. Se sacudió y observó la villa demolida, intentando procesar mentalmente lo que acababa de suceder. Fue un campeón por lujía. Desde el principio, dejó que la emoción se impusiera a la lógica. Dejó que el miedo al equipo Rocket le nublara el juicio. Se enemistó con un niño. Un niño horriblemente marcado. Lance había dejado que la ira y la vergüenza aceleraran sus acciones, liberando un Pokémon para, ¿qué? ¿De verdad había intentado amenazar a un adolescente con un Pokémon que había matado tanto a humanos como a Pokémon? Esa misma acción que provocó en un niño traumatizado un ataque de pánico y un flashback.
Dejó que su arrogancia lo convenciera de que podía imponer su autoridad a un Hydreigon, probablemente el Pokémon más peligroso y agresivo que existe, salvo los legendarios. ¿Cómo pudo permitir tal ausencia de sentido común? Bueno, gracias por deshacer todo mi arduo trabajo. Lance se giró y encontró a Grimsley Grima, el alto mando de Teselia, maestro oscuro, apoyado con indiferencia en la puerta parcialmente destruida. Sus agudos ojos cerúleos vagaban por las ruinas, sin apenas prestarle atención a Lance. El campeón casi pensaría que a Grimsley no le importaba. La conciencia de Lance, evidentemente, se había desvanecido últimamente, pero incluso él podía ver las líneas tensas de su delgado cuerpo. Podía ver los puños con los nudillos blancos y la leve tensión de su mandíbula. El maestro dragón se quedó sin palabras. Sintió una vergüenza ardiente y punzante que le subía por el cuello. ¿Habías estado trabajando con él? Los ojos de Grimsley se clavaron en los suyos, y pudo ver que el élite estaba furioso. Sí, pero la confidencialidad médico-paciente y todo eso. Eres inteligente, o lo eras, así que probablemente puedas atar cabos. Pero quizá te estoy dando demasiado crédito. A veces, a Lance le disgustaban mucho los entrenadores oscuros. Sus verdades siempre eran difíciles de aceptar. La cagué, sí. Me alegra que estemos de acuerdo en algo. Lance frunció el ceño. Grimsley estaba muy enojado. ¿Cuánto tiempo hace que conoces al niño? El Unobano arqueó una ceja. ¿Importa? Lance guardó silencio un momento. No, supongo que no. Los dos guardaron silencio un largo rato. Agni estaba frente al agujero en la pared, con una masa de pelo en el pecho ennegrecida y casi quemada. Caminaba un poco descoordinado, pero aún podía seguir adelante. Ese Hydreigon era fuerte si lograba hacer estremecer a Agni. Déjame adivinar, dejaste que tus prejuicios nublaran tu juicio, atacaste al chico a toda velocidad, sin esperar la lengua malvada que tenía, y tú, un hombre de 39 años, dejaste que un adolescente te irritara. El campeón rechinó los dientes, pero no intentó defenderse. Sabía que estaba equivocado. Se pasó una mano cansada por la cara antes de echarse el pelo hacia atrás. ¿Puedes explicarme qué pasó? Grimsley se burló, con desdén por todos lados. Levantó la nariz como si oliera algo desagradable. Usaste tu poder, tu posición y tu maldito ego para provocarle a un chico de 15 años un ataque de pánico tan fuerte que se disoció. Su motor de arranque lo protegió. ¿Qué más hay que explicar? Lance hizo una mueca e inclinó la cabeza, apretando y abriendo los puños al ritmo de las oleadas de mortificación que lo invadieron. Registró el resto de la declaración y levantó la cabeza, desconcertado. Su entrante, el maestro oscuro, se quedó paralizado un instante antes de que una repentina comprensión le hiciera rechinar los dientes. ¿Me estás diciendo que no comprobaste qué Pokémon tenía? ¿No investigaste sus antecedentes? ¿Qué clase de chico era? ¿Viste su captura más reciente, el Outdoor Y? ¿Qué? Mordiéndose la mejilla con tanta fuerza que la sangre le inundó la boca, Lance tragó saliva con dificultad. Sí, eso fue lo que pasó. Me informaron que tenía otros tipos siniestros. Reconocería sus errores aunque fuera lo último que hiciera. Grimsley se chupó los dientes frontales ruidosamente, con desagrado irradiando por cada poro. ¿Te informaron que era un aspirante a entrenador del caos? Lance asintió. Ah, así que estabas tan cegado por tus propios prejuicios que niegas tener, y te escapaste por tu cuenta. Moviendo la mandíbula de un lado a otro, Lance mantuvo el contacto visual antes de bajar la mirada. ¿Alguna vez hablas con Karen? ¿O solo la contrataron por lástima para relaciones públicas? Su silencio era ensordecedor. Grimsley negó con la cabeza, con expresión de disgusto. Voy a esperar una hora, y si no regresa, iré a buscarlo. Ya nos conoces, los oscuros, demasiado independientes para nuestro propio bien. Grimsley esbozó una sonrisa cansada que luego desapareció lentamente y miró a Lance con la mirada perdida. Bueno, supongo que no lo sabrías. Eso casi hirió más profundamente que las palabras del señor Ketchum. Y fin del capítulo.
Capítulo 20. Grimsley, ¿estás seguro de esto? El maestro oscuro sonrió con suficiencia y se echó la mochila al hombro. Los dos estaban en el centro Pokémon al día siguiente de